Primera parte. El panorama de las mentiras. El diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Capítulo 1. El engañador. ¿De dónde vienen las mentiras? Hasta aquel día su vida había sido casi un cuento de hadas, un paraíso en todo sentido. Todo cambió cuando Tracy tenía 16 años y se halló frente a su propio árbol del conocimiento del bien y del mal. Pudo haber dicho no, pero no lo hizo. Después de todo, era su propio padre y miembro de su iglesia quien le ofrecía lo prohibido. ¿No podía confiar en él? ¿No debería obedecerle? Él dijo que estaba bien, dijo que a ella le gustaría. Ella accedió. Ella lo tomó. Metanfetamina en forma de cristal. Su vida nunca sería la misma. Su relación con su padre dio un perverso giro romántico. Después de varios meses de usar metanfetamina, se relacionaban más como un par de novios que como padre e hija. Él le dijo que estaba bien. Le dijo que en la Biblia había leído que el único deseo de Dios para su pueblo es que fuera feliz. Ella le creyó, pero su corazón no pensaba igual. Con frecuencia, nuestro corazón detecta las mentiras mucho antes que nuestra mente empieza a procesarlas. Empezó a sentirse deprimida, angustiada, sola. A sus 17 años, cuando Tracy sintió el vacío que dejan las drogas y una relación totalmente desvirtuada, buscó el único consuelo que tenía cerca. Empezó a leer su Biblia en voz alta. Esto inquietó a su padre, que cada vez que la veía leyéndola, reaccionaba con furia contenida, abandonaba la habitación enojado o la castigaba con silencio, hasta que ya no pudo contenerse más. ¿Tienes que leer esto justo aquí?, bufó. Solo quiero ser feliz como tú dices, quiero que Dios me diga qué hacer, respondió. El hombre abrió los ojos y sus mejillas ardían en cólera. Se volvió a ella y exclamó en tono de regaño: «Yo soy Dios». En ese momento Tracy comprendió. Quería salir corriendo, sintió ganas de vomitar. Todo estaba muy mal, era tan perverso, pero lo había creído, ella confiesa. Fue como si todo el mundo del bien y el mal ya no tuviera matices grises. Todo era un evidente, absoluto y aterrador blanco y negro. Sabía cosas que deseaba no haber conocido jamás, y con todo, no sabía lo que creía acerca de Dios. A Tracy le duele no poder reparar el daño. Hubiera deseado hacer las cosas bien desde el principio, volver a la vida que conocía antes de que las mentiras inflamaran su vida y la dejaran arruinada y estéril. A Tracy le habían mentido. Es probable que tu caso no sea tan dramático como el de Tracy. Tal vez tu historia es un vaivén de amistades inestables marcadas por episodios de chica mala, o es una pelea constante con tus padres que parecen controlarte demasiado, o un anhelo de que tus padres reconozcan que estás viva, hábitos ocultos y vergonzosos, malas calificaciones, patrones y relaciones que antes te molestaban y ahora te parecen normales. Sin embargo, las consecuencias de depresión, confusión y soledad dejan ver que algo está mal. Una propuesta novedosa. Este libro hablará mucho sobre Eva y cómo creyó la mentira que le ha costado a la humanidad tanta humillación. Es posible que conozcas bien su historia, pero estarás perdida si has olvidado dónde está el árbol del conocimiento del bien y del mal, o si piensas que Eva
fue hecha del dedo gordo del pie de Adán. Te pillé. ¿Estás atenta? Tenemos una propuesta novedosa. Nos gustaría que leyeras por ti misma la historia de Eva. Solo tienes que abrir tu Biblia en Génesis 2:15 y leer hasta el final del capítulo 3. Imagina que estás en el huerto más hermoso que jamás haya existido y sumérgete en el drama de su historia. Te prometemos que parecerá una novela. Historias verdaderas. Este libro no es ficción. Tampoco quisimos que las historias citadas lo fueran. Aunque la historia de este capítulo es real, hemos preferido no usar el nombre verdadero de Tracy. Haremos lo mismo por ti a lo largo del libro. Si usamos un solo nombre, sabrás que lo hemos cambiado. Un día, yo, Nancy, recibí una carta de una joven que se había criado en un hogar cristiano y había sido educada en casa. Incluso era consciente de que Dios tenía un llamado específico para su vida de servirle a Él. Sin embargo, su carta revelaba que algo no estaba bien. De hecho, las cosas estaban bastante mal. Estoy pasando por un momento muy difícil. La depresión profunda y la ira, entre muchas otras cosas, me han cambiado. Quiero acabar con mi vida o hacerme daño de verdad, aunque siento que el Señor tiene un llamado especial para mí cuando sea mayor. Odio mi vida y a mi familia. Siento como si esto nunca fuera a terminar y como si tuviera que vivir así por el resto de mis días. Hemos ido a muchos médicos y nadie sabe lo que está causando esto. Nunca hubieras adivinado, con solo mirarla, lo que sucedía en el interior de esta joven. Cuando leí su carta, me dolió el corazón y me pregunté cuántas más jovencitas de nuestros hogares e iglesias cristianas viven un conflicto similar. Si ya has indagado todas las causas físicas posibles a tu situación, tal vez hayas creído una o más mentiras que te han llevado a una abstracción mental y al cautiverio. Con el fin de poder encaminarte hacia la libertad, debemos echar un vistazo a los orígenes de nuestra lucha con el cautiverio. Para hacerlo, volvamos a centrar nuestra atención en la primera mujer que cayó por cuenta de una mentira. Como en el caso de Tracy, el problema de Eva empezó en casa, que era nada menos que el paraíso. A diferencia de la historia de Tracy, la mentira que cambió por completo el curso de la vida de Eva no vino de labios de su padre, sino como un desafío a lo que su padre Dios le había dicho. Vino en forma de mentira. Definición de mentira. Una mentira es una declaración falsa cuya intención deliberada es engañar. Una declaración falsa o imprecisa. Otra definición es un impostor. Una mentira es una impostora de la verdad. Muchas veces no detectamos las mentiras porque se camuflan muy bien. ¿Sientes que no hay esperanza? El suicidio es la tercera causa de mortalidad en los jóvenes entre los 15 y los 24 años. Nos estremece la idea de que tú puedas estar luchando con semejante cautiverio emocional. ¿Cuánto desearíamos estar a tu lado para abrazarte y decirte que hay esperanza? Lo decimos de todo corazón, de verdad que sí. Si luchas con pensamientos suicidas, te rogamos que busques ayuda de inmediato. Clama al Señor. Pídele que te rescate de cualquier influencia maligna que intente destruirte. Habla con tus padres, con tu pastor o líder juvenil o con una mujer cristiana madura. Pídeles que oren por ti y que te ayuden a superar este tiempo difícil en tu vida. De vuelta al huerto, vemos que Eva conoció a un impostor con un plan diabólico.
Él quería que Eva se volviera su esclava al rechazar a Dios y sus propósitos para su vida. La astuta serpiente preguntó: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3, 1b. Eso no es exactamente lo que Dios había dicho, pero sin duda sonaba parecido. Dios había dicho a Adán y a Eva que no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás usó una amañada combinación de verdades a medias y falsedades presentadas como verdad. Empezó a sembrar dudas en la mente de Eva acerca de lo que Dios había dicho en realidad. Cuando Eva le dijo que Dios había dicho que morirían al comer del fruto, él respondió con una serie de mentiras. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 4b y 5. Él quería que ella le diera la espalda a Dios, que rechazara su verdad y que creyera sus mentiras amañadas, y ella lo hizo. Y eso es precisamente lo que el gran impostor quiere también que tú hagas. El origen y el propósito de las mentiras. La Biblia nos dice que Satanás se disfraza de ángel de luz en 2 Corintios 11:14. Ezequiel 28 cuenta la historia de cómo él aseveró que tenía el derecho a ser como Dios. Él es impostor y sus motivos son siempre y completamente maléficos, como Jesús mismo señaló. El diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. El lenguaje de Satanás es la mentira. Él habla por medio de diferentes voceros. A veces se sirve de gobernantes malvados, religiones falsas, películas, programas de televisión, canciones populares e incluso de amigos para engañarnos. Pero todas las mentiras tienen su origen en él. ¿Por qué nos miente? El versículo anterior sugiere que su objetivo final es nuestra destrucción. El fruto final de sus mentiras es la muerte y empezamos a sufrir los resultados de esta muerte antes de que nuestros corazones dejen de latir. Mira lo que le dijo Dios al primer hombre: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. ¿A qué se refería Dios cuando dijo que ellos morirían el día en que comieran del fruto prohibido? Es evidente que Eva no murió físicamente el día en que pecó por primera vez. Sin embargo, en el momento en que probó ese fruto, ella murió espiritualmente. Quedó separada de Dios, que es vida. El árbol de la vida quedó fuera de su alcance y ella fue expulsada del paraíso. Ahora sería esclava de sus propios deseos y elecciones pecaminosas y egoístas. Sufriría las consecuencias de vivir en un mundo caído y resquebrajado en lugar de gozar del bienestar eterno de la vida en el paraíso. Ella y su esposo tendrían que llevar a cabo las responsabilidades básicas que son propias de la vida familiar y del trabajo con gran dolor y pena. Con cada año que pasaba, su arduo trabajo desgastaría sus cuerpos y al final sufrirían la muerte física. ¡Qué cuadro tan gráfico para nosotras! Cuando creemos y actuamos conforme a una mentira como Eva, empezamos a experimentar las consecuencias. Cada vez nos volvemos más cautivas a maneras de vivir y de pensar falsas y destructivas. La meta última de Satanás es nuestra destrucción y muerte, y a él no solo le gustaría ver tu muerte física en el futuro,
sino que seas como tantos muertos en vida que deambulan por este mundo. No quiere que goces de la comunión con Dios y de la vida que Él te dio para que la disfrutaras. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Era el árbol que se encontraba justo en medio del huerto del Edén y que Dios prohibió a Adán y de manera indirecta a Eva comer de él. Ellos podían comer de todos los otros árboles del huerto, incluso del árbol de la vida, cuando Adán y Eva eligieron hacerlo a su manera y comieron del único árbol prohibido por Dios, perdieron su libertad de elección. Ya no podían comer del árbol de la vida y fueron expulsados del huerto. El blanco de las mentiras de Satanás. Con sus mentiras, Satanás tiene en su punto de mira a las mujeres. Por razones que se escapan a nuestra total comprensión, Satanás eligió a la mujer como su objetivo para el primer engaño en el huerto del Edén. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo señala en 2 ocasiones que fue la mujer quien fue engañada. La serpiente con su astucia engañó a Eva, 2 Corintios 11:3. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Puede sonar como una acusación falsa, pero los hechos hablan por sí solos. Es evidente que Satanás puso la mira en Eva, quizá con la idea de que si lograba convencerla de su engaño, ella inclinaría a su esposo a comer con ella del fruto prohibido, y eso fue precisamente lo que sucedió. Algunos teólogos piensan que había algo en la naturaleza creada de Eva que la hacía más susceptible al engaño. Otros proponen que Satanás pudo haberse acercado a ella primero con la intención de pisotear el orden establecido por Dios, impulsándola a tomar el liderazgo que pertenecía a su esposo. En cualquier caso, desde aquel día hasta hoy, parece que hay una inclinación particular en la que Satanás tiene a las mujeres como blanco de su engaño. Satanás ataca a tu generación con más mensajes que en cualquiera de las precedentes. Películas, programas televisivos, revistas, sitios web, páginas en MySpace, mensajes de texto, teléfonos celulares. Con tantos medios, los mensajes que te bombardean son mucho más numerosos de lo que haya sido en cualquier otra generación. Nunca antes una generación había sido tan expuesta a tantos mensajes transmitidos a través de tantos medios. ¿Cuál ha sido el resultado? Tu generación no tiene una sola fuente de influencia o de verdad. En lugar de eso, es más probable que escojas y selecciones fragmentos de filosofías y teologías de infinidad de fuentes muy diversas y que crees a partir de ello tu propia norma de lo que está bien y lo que está mal. De hecho, el investigador cristiano George Barna ha acuñado el término generación mosaico para referirse a ti y a tus contemporáneos. Eligió esta expresión porque ustedes tienen la tendencia a tomar pequeños fragmentos de información de muchas fuentes diferentes de las cuales extraen su propio sentido de verdad. Él afirma que a ustedes no les perturban los mensajes contradictorios que reciben de estas influencias tan variadas. ¿Ves algún problema en eso? Nosotras sí. Un artículo reciente del New York Times observó la tendencia actual de los adolescentes a tomar elementos de muchas clases diferentes de fe para formar su propia mezcolanza de creencias. Un líder cristiano citado en el artículo expresaba su preocupación de que pronto se producirá un éxodo masivo de la fe cristiana a medida que lleguen a la edad adulta los adolescentes criados en las iglesias y en hogares que creen en la Biblia. Nos alegraría que tú les demostraras lo contrario, y creemos que puedes hacerlo.
Si dejas de aceptar con ligereza todos y cada uno de los mensajes que se atraviesan en tu camino, iniciemos con un movimiento que se oponga y empiece a cambiar la tendencia actual. Empecemos a mirar al único Dios y la única fuente de verdad. Estamos aquí para animarte en esa dirección, para alimentar en ti una pasión por extinguir con la verdad las mentiras de Satanás. Antes de comenzar, hay algo que debes saber acerca de tu papel en estas mentiras. Revisa el siguiente capítulo.